traiciones, sobre todo las más dolorosas. Ahora resulta que no estoy divorciada. Tú para lo único que sirves es para cantar. $10,000 a la señora Anel. La muerte de José José fue una de las más misteriosas, pues de un momento a otro él simplemente desapareció, tanto para sus familiares como para sus amigos y para el público al que él tanto quería. Tipo de envenenamiento. Y aclara, mi papá sale huyendo de Miami a México. Perdón, aquí no está el cuerpo. Muchos habían dicho que él había sido secuestrado y por su propia familia. No me gusta nada de eso, no me interesa. Yo no me puedo ir de aquí sin yo ver el cuerpo de mi padre. Vamos a hablar de este tema que es tan controvertido y que tiene que ver con 3 mujeres en su vida: Anel Noreña, Sara Salazar y Sara Sosa. 3 mujeres que tuvieron que ver en la caída y en la muerte del príncipe de la canción. ¿Le pagaron? Absolutamente no. Que ella lo estaba obligando a firmar documentos. Fui la chiquera de su vida, no el amor de su vida. Como ya todos sabemos, en 1970 se conocieron 3 personajes importantes: Kiki Herrera, de 42 años, José José, de 22 años, y Anel Noreña, de 26 años. A pesar de que él tenía, por así decirlo, las 2 opciones, se decidió por Kiki. Incluso a ella le dedicó la canción 40 y 20. Su matrimonio no duró mucho, pero sí le dejó muy malos hábitos. Por ejemplo, las fiestas interminables y las borracheras que duraban muchos días. Un vicio que le afectó durante toda su vida y que terminó con lo más preciado que él tenía: su voz. Ellos se divorciaron en 1973 y en el 75 él empezó a andar con Anel Noreña. Ese mismo año ella se embarazó y nació su hijo José Joel. En el 76 se casaron y en el 82 nació Marisol. Vino Pepito al mundo y tiempo después Marisol. Una parejita que nos llena por completo. Anel era una modelo y actriz en ese momento, pero muchos dicen que ella salía con algunos varones a cambio de joyas, pieles, etc., que ella se dedicaba a la vida galante, pero obviamente Anel se ha dedicado a desmentir todo eso. En 1985 salió la película Gavilano Paloma. Ahí se retrataba a una Anel dedicada a su esposo y dedicada a su familia. Una Anel que le había transformado por completo la vida a José José, pero sobre todo una mujer que le soportaba desplantes, le soportaba borracheras, y ella, por más que intentó alejarlo de las malas compañías, no lo logró, y se divorciaron en 1991. Durante mucho tiempo Anel ha relatado que el día que se divorció de José José, ambos acudieron sin abogados, porque el divorcio era de mutuo acuerdo. También ha dicho que cuando el juez les preguntó que si estaban seguros, ellos dijeron que sí y lloraron mucho. Al final, José José la acompañó a su auto, se dieron un beso en la mejilla y esa fue la última vez que ella lo vio en persona. Pero curiosamente, cuando falleció José José, ella dijo que ese divorcio había sido simbólico, que realmente no había un papel legal que comprobara su divorcio. El acta no dice nada de que este vínculo se disolvió. Yo no llevaba abogado y fue un momento tan triste y tan doloroso. Ahora resulta que no estoy divorciada. Así que se autoproclamó la única viuda legítima del príncipe de la canción, minimizando por completo el matrimonio que él había tenido con Sara Salazar. Sin embargo, ella no contaba con que en el programa de Primera Mano iban a investigar y ellos sí encontraron el acta de divorcio de Anel Noreña y José José. Entonces, muchos se preguntaron qué necesidad tenía Anel de estar diciendo que ella era la única viuda. ¿Sería por la herencia? Me divorcié de ella y luego me fue a reclamar. ¿Por qué te divorciaste de mí? Pues porque tú me dijiste que me... En el año 2008, José José publicó el libro Esta es mi vida, y ahí platicaba que él había acudido con clarividentes, quienes le dijeron que Anel Noreña le estaba haciendo brujería, y que era ella la culpable de que él empezara a perder su voz, quitándole la posibilidad de cantar como antes. Por su parte, Lucila Mariscal dijo que una vez estaba en la casa de José José y escuchó cuando Anel le gritó que para lo único que servía era para cantar, pues él estaba tomándose algunas copas, y Lucila sintió mucha tristeza por su amigo. Tú para lo único que sirves es para cantar. Sentí feo, pobrecito. Porque además no se defendió. Así que al parecer el maltrato era mutuo, pues en algunas entrevistas Anel dijo que las inseguridades, el vicio y los desplantes de José José la habían llevado al extremo de querer quitarse la vida. Y acababa de comprar veneno para las ratas. Con esto, señora, no queda ni polvito del animalito. Yo dije, pues yo me lo tomo y aparte se lo doy a mis hijos. Por total que fue verdaderamente horrible. Sí pasó por mi mente. Cuando José José y Anel Noreña se divorciaron, él le tuvo que ceder propiedades y también le tuvo que dar una manutención, pues en un principio él le había pedido que ella dejara su carrera para dedicarse totalmente al hogar y a sus hijos.
Los dejé con su mansión en el Pedregal, con sus coches, manteniéndolos. Yo le daba $10,000 a la señora Anel por mes. 2 años después, en 1993, Willy Vicedo le presentó a Sara Salazar. Después, José José fue internado en una clínica de rehabilitación y en un momento de debilidad, él tenía que hablar con alguien y a la que llamó fue a Sara Salazar. Desde ese momento y sin conocerlo mucho, Sara Salazar lo acompañó en su proceso de desintoxicación. Él le tuvo mucho agradecimiento por ese acto y entonces en el 95 ellos se casaron. Y un año después llegó Sarita Sosa. Y muy pronto empezó todo el control, pues Sara Salazar se convirtió en su manager desplazando a Willy Vicedo. Y ya moviéndose en el mundo del espectáculo, Sara Salazar aprovechaba las ausencias de José José para verse con otros hombres. Incluso se dijo que algunos de los amigos de José José la vieron en el año 2006, cuando él estaba grabando la telenovela La Fea Más Bella. Obviamente José José no se enteró de todo eso, y ellos siguieron funcionando de la misma manera hasta que en el año 2008 los dos se enfermaron. Por un lado a José José se le agravó el problema con su voz, y por otro lado a Sara Salazar le dio un derrame cerebral que la obligó a estar en coma por un mes. Cuando Sarita Sosa tenía 16 años conoció a Jimmy, y ellos decidieron vivir juntos, pero como obviamente no trabajaban, no les alcanzaba para pagar sus cuentas, entonces regresaron a vivir a la casa de José José, y ahora ellos dos dependían económicamente de él. En el año 2014 ella ya estaba embarazada y le solicitó a su papá que le pidiera un crédito para una casa, y sorprendentemente él aceptó, pues se dice que Sarita lo amenazaba con que si no hacía lo que ella quería, se iba a quitar la vida. Ese crédito fue amparado por la disquera. José José vivía en Miami con su hija Sara, en un departamento que se había comprado con la venta de la casa grande. Pero se dice que aunque ya no vivía con Sara Salazar, ella seguía ejerciendo mucha presión sobre él. Incluso Paulina Mondragón dijo que Sara Salazar le daba pastillas para adelgazar. Lo que ella contó fue que Sara Salazar le dijo a José José que estaba muy gordo y que así no iba a vender más discos. Entonces le compró unas pastillas supuestamente para bajar de peso, pero lo que realmente estaban haciendo era comerle los músculos. Y me dice, es que Sara me dio unas pastillas para adelgazar, porque ella dice que gordo yo no vendo. Él estaba recuperando peso. Se fue. Al darse cuenta él mismo de su excesiva pérdida de peso, acudió al médico sin decirle a ninguna de las Saras. Ahí le hicieron exámenes de la sangre y descubrieron que tenía un tipo de envenenamiento. Obviamente los médicos querían denunciar, pero José José no se los permitió. Y un día me habla ya muy tarde y me dice, fíjate que me sentía yo muy mal, me fui al hospital a una revisión, me hicieron estudios y salió que en la sangre que yo tenía un tipo de envenenamiento, que tenía que dar parte a las autoridades. Y dijo él, primero tengo muchas cosas que arreglar. José José salió huyendo de Miami y llegó a México con sus hijos José Joel y Marisol. Que aclarar, mi papá sale huyendo de Miami a México, diciéndonos a nosotros, ya no quiero estar allá, quiero estar aquí con ustedes. Y les pidió ayuda, pues él ya estaba con un grado de desnutrición muy avanzado y estaba muy delgado. Cuando fue con el médico, le volvieron a hacer exámenes de sangre y resultó lo mismo, un tipo de envenenamiento. Y se viene para acá. Estando aquí, lo llevan a una clínica, le hacen estudios de nuevo y le sale lo mismo, que tiene algún tipo de envenenamiento. Obviamente sus hijos querían denunciar a Sara Salazar, pero José José les dijo que no, que solamente iba a esperar a recuperarse un poco e iba a ir de nuevo a Miami para solicitar el divorcio. Y estaba seguro de que Sara le iba a dar el divorcio porque le iba a dejar el departamento y aparte no la iba a mandar a la cárcel. Y al disolverse el matrimonio, ella ya no iba a tener ningún beneficio como esposa. Hermanita, voy a Miami, en cuanto gane peso y esté estable, a pedirle el divorcio a Sara. Y le dije, no te lo va a dar. Me dice, sí me lo va a dar porque a cambio le voy a dejar el departamento y a cambio no la voy a meter a la cárcel. Pero ese viaje ya no se pudo realizar, pues conforme le fueron haciendo estudios, le descubrieron un tumor en el páncreas y entonces empezó todo un proceso. En el tratamiento descubren el cáncer de páncreas, como que un resultado de tantos estudios. En el mes de marzo del 2017, José José realizó un video para todos sus fans. Ahí explicó que tenía cáncer de páncreas, pero que los médicos le dijeron que le harían quimioterapias y que con medicamento podrían encapsular el tumor, y así que ya no siguiera comprometiendo más órganos. Me vine para acá al Instituto Nacional de Nutrición, me encontraron un problema en el páncreas, que es un tumorcito chiquito, lo que ha motivado que yo esté
tan delgado, tan flaco, que sepas por qué te salió eso ahí. Tú has recibido tantas cosas negativas que te han mandado, traiciones, sobre todo las más dolorosas. Todo eso lo van recibiendo los órganos, tratamiento de quimioterapia e irlo reduciendo para encapsularlo. Él realmente nunca dejó de tener comunicación con su hija Sara, a pesar de que ella nunca lo visitó en México. Sin embargo, el tratamiento no tuvo éxito y lo sometieron a cirugía en noviembre del 2017. En diciembre, él seguía enfermo, así que le retiraron el páncreas por completo y lo declararon libre de cáncer, pero sus problemas de salud no mejoraron, pues como él tenía problemas para ingerir alimentos, le ponían nutrientes vía intravenosa y su pérdida de peso seguía muy acelerada. En esos momentos no se vio apoyo de ninguna de las Saras, así que en Miami le preguntaron a Sara Salazar por qué no había venido a apoyar a su esposo en esos momentos tan delicados, pero ella dijo que por los problemas de salud que había tenido antes no podía subirse a un avión porque la altura le afectaba mucho. Pero realmente todos pensaron que fue por no encontrarse a la familia de México, pues obviamente le iban a reclamar por el envenenamiento a José José. En México, José José estaba viviendo en un departamento que estaba siendo patrocinado por su disquera, y ahí era atendido por médicos y por enfermeros que le cuidaban mucho la medicación y la higiene. Muchos piensan que Sarita ya había vendido a su padre a la cadena Telemundo, pues en enero del 2018 salió a la luz la serie biográfica de José José, la única serie autorizada por él, y ahí retrataban a Anel como una señora de la vida galante, y además nunca entrevistaron a la familia de México como para poder representar su vida, pues no sabían lo que ellos habían pasado. Se dijo que Telemundo había pagado $5 millones por esa serie, pero que de todo ese dinero José José no vio ni un centavo, pues todo lo repartieron entre las Saras y las dos hijas más grandes de Sara Salazar. Pero lo más polémico fue que muchos aseguraron que Sara Sosa tuvo la ayuda de Telemundo para hacer todo lo que te voy a contar a continuación. De pronto, un día, de la nada, en febrero del 2018, Telemundo le empezó a insistir mucho a José Joel para asistir a un programa de televisión en Miami. Como fue tanta la insistencia y tanta la presión, él aceptó. Y 2 días después de que él hubiera confirmado su asistencia, llegó Sarita al departamento de José José. Empiezan a mí a insistirme para ir a un programa a Miami. Y no, pues ¿de qué tienes? ¿Qué tienes? Y cuando decimos que sí al programa, curiosamente a los 2 días, Chan toca la puerta a Sarita. Según las palabras de José Joel, ella iba muy desaliñada y muy nerviosa. Y llegó desaliñada y se rascaba. Pues llegando, les contó una historia muy fantasiosa sobre el servicio secreto, sobre el FBI, y que los estaban vigilando por un problema que su padre tenía que arreglar. Y nos suelta toda esta historia del servicio secreto y de la mafia Casulla. Traía ya su historia para llevarse a mi papá. Claro. Entonces José Joel le dijo que no se preocupara, que se tranquilizara, que él tenía que viajar a Miami, pero en cuanto regresara se iba a ocupar de ese tema. Pero bueno, tranquila, yo tengo que ir a Miami, regresamos, aquí estamos. Cabe mencionar que en una ocasión Laura Núñez comentó que José José estaba muy preocupado por su hija Sarita, pues le dijo que ella mentía demasiado, que tenía historias muy fantasiosas y que incluso ella llegaba a creérselas, pero él no sabía cómo ayudar a su hija. Así que podemos deducir que todo lo que le dijo a sus hermanos fue una de esas historias que ella se inventaba. Durante 5 días Sarita estuvo en la casa de José José, pero ella no quería comer porque la iban a envenenar, no se quería bañar porque la iban a envenenar, etc. Ella pensó que todo mundo quería envenenarla, igual que ellas hicieron con José José cuando estaba en Miami. No comer nada porque le iban a envenenar, no se quería bañar porque le iban a envenenar. No. Ella llegó acompañada de un sujeto que se llama Lino, y es un señor del cuerpo de seguridad de las Saras, pero Sarita lo presentó como si él fuera un agente del servicio secreto. Y aunque nadie le creyó, igual lo recibieron. Ha presentado Lino. No, Lino es este personaje que Sarita presenta como del servicio secreto. Durante todos esos días, Sarita tenía momentos en los que platicaba con José José a solas, y ahí ella le decía que sus hermanos lo tenían secuestrado, que querían todo su dinero y que no le dejaban hablar con absolutamente nadie, pero que ella lo iba a salvar. Se llegó el día en el que José Joel tuvo que viajar a Estados Unidos, y empezando el programa empezaron a llegar los mensajes de Marisol, diciéndole que Sarita se había puesto incontrolable, que ella llevó a un notario,
que Lino se puso agresivo y que Sarita se quería llevar a su papá, pero José Joel no podía hacer nada porque mientras estaba recibiendo los mensajes, también estaba frente a cámara en televisión abierta. Como si se hubiera producido. Empieza el programa y Marisol empieza a escribir, oye, llegó un notario, llegó un abogado y Sarita ya enloqueció y se quiere llevar a mi papá. Una serie de cosas y yo, cámara, ¿sabes? En México, Sarita le estaba pidiendo a su padre que le firmara unos documentos donde le cedía la administración de muchos bienes y también las decisiones sobre su salud. La conversación la grabó Laura Núñez y es más o menos así. Notario, determinados por la ley entre los que se incluyen representar al poder dante ante toda clase de autoridades y tribunales penales, civiles, administrativos y del trabajo, estas son las facultades que usted está confiriendo a su hija. Laura, un paréntesis, don Roberto, director de la disquera, dice que en 15 días o un mes puedes firmarlo en la compañía de discos. Que te sientas en mejores condiciones, dice don Roberto. Sara, usted no tiene autoridad de hablar ni manipularle la cabeza a él. Deje que él tome las decisiones. José, yo tendré que esperar la llamada de Miami. Yo digo que hay que firmarlo después de que nos pongamos de acuerdo, ya, ¿te parece? Sara, tú y yo ya habíamos hablado, tú ya sabes que tienes una llamada. Laura, yo digo que le hagas caso al director de una compañía. Sara, ¿la compañía o tu hija? Yo te lo suplico como tu hija. Laura, sí, para ella, pues claro, la compañía también te puede ayudar, ¿eh? Sara, conoces a todos los testigos y sabes el poder que tienen ellos sobre de mí. Yo nunca, jamás te voy a lastimar, jamás. Otra persona, yo lo único que le diría a don José es que firme un poder más bien de pleitos de cobranzas para que Sara pueda hacer lo que necesita. Este poder va más allá, este poder tiene actos de administración y en este poder podría estar cobrando. José, yo creo que ella lo debe de tener. Lo curioso fue que ella se lo llevó a una recámara para hablar a solas. Y después de una hora salió con el príncipe de la canción listo para viajar. Ella ya tenía preparada policía, ambulancias y un avión privado que lo iba a trasladar a Estados Unidos. Y en Estados Unidos ya estaban listas las ambulancias y los médicos que lo iban a estabilizar, porque obviamente ese viaje era muy riesgoso para él. Y es que era obvio que Sarita no estaba pagando todo eso, ella necesitaba patrocinadores, y por eso es que los fans piensan que ese patrocinador era Telemundo, con tal de obtener todas las exclusivas de José. José pesaba 44 kilos, era alimentado por una sonda gástrica, insulina, deshidratación y tenía riesgo de fallecer en el trayecto. El médico no autorizó esa salida, pero Sarita hizo su voluntad y se lo llevó. Cuando José Joel viajó a México para detener a Sarita, ella ya iba con José hacia Estados Unidos, es decir que sus vuelos se cruzaron. Cuando José Joel se empezó a informar de todo lo que estaba pasando, Lino no pudo más con la culpa y reveló que Sarita lo había traído a engaños, pues a él le había dicho que sus hermanos estaban maltratando a su padre y que ellos tenían que hacer todo para salvarlo. Después, este caballero, Lino, es que comienza a percatarse pues que aquí había gato encerrado. Él tuvo a bien a este entorno, jamás vi lo que Sarita me estaba vendiendo, que si lo teníamos amarrado, que si lo estábamos envenenando, que yo vi un ambiente maravilloso. José Joel y Laura Núñez no se quedaron de brazos cruzados y viajaron a Estados Unidos para colarse en el hospital que estaba José. Ellos pudieron estar aproximadamente una hora con él, pero él se veía asustado, como que no podía hablar mucho. Pero inmediatamente llegó Sarita para asegurarse de que él realmente no hablara de absolutamente nada. Incluso ella hizo que la policía lo sacara. Y finalmente ellos tuvieron que regresar a México. Durante mucho tiempo nadie sabía nada de José. Él no recibía llamadas, no recibía mensajes, ni siquiera recibía visitas. Había mucha gente de México que viajaba a Estados Unidos para poder visitarlo, y Sarita simplemente les decía que no, supuestamente porque su padre decía que no quería que lo vieran en esas condiciones. Este tema se volvió muy preocupante, así que mágicamente José publicó un audio en sus redes sociales donde decía que estaba muy bien con los cuidados de su hija Sarita y que era mentira que ella lo tenía secuestrado. Para reportarme con ustedes de que estoy muy bien, gracias a Dios, con los cuidados de Sarita, mi hija, aquí en nuestra casa. Y quería reportarme también con ustedes que he oído versiones de que Sarita me tiene secuestrado y eso no es cierto, amigos. Sarita me ha estado cuidando desde que salí del hospital.
Pero todos siguieron hablando, incluso se dieron cuenta de que ella solamente le contestaba entrevistas a Telemundo y que con todas las demás televisoras tenía un rechazo. La situación llegó a tanto que en el 2019 José Joel se atrevió a decir que Sara había secuestrado a su papá, que no le daban los medicamentos correctos, y también dijo que posiblemente el plan original de Sara era que José José muriera en el avión. Pues total, él ya le había firmado los papeles. Cuando le preguntaron a Sarita, ella dijo que no hablaba con sus hermanos por temas personales y que si su padre no quería hablar con ellos era porque él así lo había decidido, no porque ella lo limitara. El 24 de septiembre del 2019, Marisol anunció ante los medios que había puesto una denuncia formal en contra de su hermana, pues ella no les informaba absolutamente nada sobre su padre. Ni siquiera ellos sabían si estaba vivo o muerto. Y fue mucha casualidad que justo cuando iban a empezar las investigaciones, el 28 de septiembre, Sarita les llamó para decirles que su padre había fallecido. En esa llamada, Sarita les dijo que el cuerpo de José José lo iban a bajar a la morgue, y ellos le dijeron que por favor ahí lo mantuvieran en lo que ellos podían llegar para poder tratar los temas del funeral, etcétera, que ya no lo moviera de ahí. Que no está ahí. No está ahí. Perdón, aquí no está el cuerpo. El cuerpo está en la funeraria Caballero de Bird Road. ¿Y qué nos dijeron? Aquí no hay nada. El día domingo ellos llegaron a Estados Unidos y fueron al hospital, pero ahí les dijeron que el cuerpo de José José no estaba. Incluso en el hospital había una lista de personas que no tenían que saber nada de José José, y en esa lista estaban sus hermanos. Entonces ellos fueron a la jefatura de policía, pero ahí les dijeron que ellos no tenían ningún acta de defunción. Mientras ellos estaban investigando todo eso, Sarita estaba muy ocupada dando entrevistas en Telemundo. Ella estaba muy arreglada, muy serena, y en todas las entrevistas no derramó ni una lágrima. Tranquila, Sarita. Ahí dijo que el último deseo de su padre había sido que ella fuera cantante, pero que con esas entrevistas ella no estaba buscando fama, sino que solamente estaba haciendo lo que su padre hubiera querido, que era explicarles a sus fans todo lo que le había pasado. Tengo un deber y una responsabilidad con el público de hablar. Me gusta la fama, no me gusta nada de eso, no me interesa. Pero sé que mi papá hubiera querido que yo hiciera esto por él. También comentó que José José había partido en paz, pues cuando sucedió todo, él estaba dormido. El corazón paró y logré sentir cómo me aguantó la mano, ver su última respiración. Se fue muy tranquilo, estaba dormido. Y también dijo que no sabía por qué sus hermanos estaban haciendo toda esa polémica, pues ella sí les había informado dónde estaba el cuerpo de su padre. Después, Sarita le informó a los medios que el cuerpo de su padre iba a ser cremado porque así había sido su última voluntad, que la mitad de cenizas estuvieran en Estados Unidos y la otra mitad en México. Pero Marisol y José Joel dijeron que eso no era cierto, que la voluntad de su padre era ser enterrado al lado de su madre en el Panteón Francés. En su México, al lado de su madre. Y velado en la Basílica de Guadalupe. Esa era su última voluntad. Así que los hijos mayores solicitaron una autopsia, pues dijeron que no habían visto el cuerpo de su padre y además ya estaban los antecedentes del envenenamiento. Dijo justicia, yo tengo que ver el cuerpo de mi papá. Yo no me puedo ir de aquí sin yo ver el cuerpo de mi padre. Y como ella tenía el poder de decisión, se hizo lo que ella dijo. Y entonces todo fue peor, pues medio mundo sospechaba que Sarita quería la cremación para que no le hicieran la autopsia y no saliera lo del envenenamiento. Dijeron que muy probablemente José José no murió de las causas de la enfermedad. Y lógicamente, después de la cremación, ya no se podía investigar absolutamente nada. Ante todo ese misterio, Pati Chapoy sí se atrevió a preguntarle a María Celeste si su compañía le había pagado algo a Sarita por las exclusivas. Y ella dijo que no, que ni la cadena había ofrecido un pago, ni Sarita había pedido un centavo. Pero después, de manera extraoficial, se dijo que la cadena había pagado $1 millón. ¿Le pagaron? Absolutamente no, sino que ella tampoco pidió dinero, contrario a lo que se ha dicho por ahí. Por otro lado, Laura Núñez aseguró que ni Sarita ni su esposo trabajan, pues los papeles que firmó José José eran para que ella pudiera recibir las regalías, y entonces ahora todos pueden vivir cómodamente con el legado de José José. Que ella lo estaba obligando a firmar documentos, obviamente para ella tomar todo el poder y todo el control. Y años después de la muerte del príncipe, en el año 2024, Sarita estuvo a punto de perder la casa que le dio su padre, pues en el contrato hay un apartado en el que el comprador marca que en caso de fallecimiento la deuda queda saldada
y ella pensó que estaba activa esa política, pero realmente no, y el banco le avisó que si no liquidaba lo que se debía, la iban a subastar para recuperar el dinero. En resumen, las mujeres en la vida de José José se caracterizaron por malos tratos, aprovechando que él normalmente estaba perdido en la bebida. Y aunque Anel y Sara Salazar intentaron ayudarlo, él nunca lo pudo dejar. También se caracterizaron por brujería, manipulación, chantajes, envenenamiento y muchas mentiras que lo hicieron perder todo al final. ¿Qué piensas de las mujeres que estuvieron en la vida de José José? Te leo en los comentarios. Hasta la próxima.